¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. Vamos a continuar con nuestro pasaje por el concierto de Fuzhou del 2018. La última canción a la que reaccionamos fue la de Moonlight Mama, que es una canción espectacular, es una canción muy dulce y muy tierna. En esta reacción, aquí, por lo que vemos en las imágenes, aquí Dimash está terminando de interpretar la de Daybreak, que es la mejor versión de Daybreak que he escuchado en mi vida, porque es muy sentida, es muy tranquila, es muy melosa, es muy melódica, no hace los ataques como siempre los hace, que los hace pausados, sino que aquí los continúa, los suaviza. Como les digo, tiene muy bonita melodía, vocalmente hablando, en esta interpretación de Daybreak. No la vamos a volver a reaccionar porque pues ya la tenemos en el canal, está aquí en la lista de reproducción para que vayan y la vean. Reaccionamos a dos temas antes de empezar el concierto, que fue el de Daybreak y fue la de The Show Must Go On, el cover de Queen, que las dos son espectaculares. Las dos no las vamos a saltar porque ya las tenemos. Y pues bueno, aquí está terminando la de Daybreak y vamos a ver con cuál continúa, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro ahora sí vamos a ver con qué canción continúa después de Daybreak. Ok, se va. Imagino que se va a cambiar de vestuario. Si recuerdan, en uno de sus pausas anteriores para cambiarse el vestuario, dejó a su ballet haciendo una coreografía ahí en el escenario, en lo que él daba tiempo para cambiarse en ese impresionante traje como color rosa, color fuchsia, color mamey, si me apresuras. Y ahora, en lugar de tener al ballet, está presentando un video muy interesante. Өткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сонымен қатар осы айда менің Қытайда өнер көрсетіп сіздердің imágenes de un Dimash muy joven. Un Dimashito. Армандап жүрген жұмыстарымды атқарамын. Бұл әрине сіздердің ықыласымен, сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің арқасында. Me da risa, en el buen sentido de la palabra, oír los gritos de todas las DIRs de allá de China cuando ven imágenes de Dimash de niño. No sé, es interesante y me da alegría, me alegra el corazón ver cómo una persona es tan querida allá en China, y no nada más allá, sino en todo el mundo. Digo, yo estoy en México, que no tiene nada que ver con Kazajistán, y soy fan nacido. Hay muchos en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en el país que quieras nombrar, Estados Unidos, Canadá, España. Hay muchos DIRs de alrededor del mundo que también nos sentimos emocionados al ver las imágenes de un Dimash tan pequeño, ¿no? Festivales escolares de Dimash. Wow. Биікке самғауыма қанат бітіремін. Сол себептен сіздерге үлкен рахмет, үлкен алғыс. Сіздердің көңілдеріңізден шығу үшін талмай тынбай еңбек етуге дайынмын. Басында сөздің шынына келген кезде қиын болды біраз. Es interesante, lástima que no tenemos subtítulos para este video, porque me gustaría saber qué es lo que está diciendo Dimash. Él estará contando historia de su vida, historia de las fotos, no sé qué les estará diciendo, pero todas las DIRs están como que enternecidas, ¿no? Se escucha en su voz, se escucha en sus expresiones. салыстырмалы түрде мен
менің сахналық тәжірибем аз болатындығын, өйткені жас өнер 23-те қасымдағы актерлеріміз Wow, esas imágenes son icónicas. La primera vez que Dimash saltó al mundo con ese traje verde en la canción de SOS. заттарыңызды жеген кісілер. Ahí vemos su vestuario para la de Ópera 2, para la de The Show Must Go On. Әр бағдарлама сайын мені қолдап отырсыздар. Және де Канайды. әлі күнге дейін әр қалаға барған кезде Cuando cantó el cover de la de Bruno Mars, la de Uptown Funk, Adagio, Dai Di Dao. сіздерге деген махаббатымды мен қасымда айтып жеткізе алмаймын. Барынша Daybreak, ішкі сезімді көрсететін All by Myself. құрал, ол менің әндерім, менің концерттерім, менің бейне роликтерім. Сол себептен барынша сіздердің көңілдеріңізден шығу үшін жұмыс жасап жатырмын. Енді осы бір жылдың ішінде мен біраз достар таптым. Біраз өзімде елестейді. Wow, yo creo que fue un video agradeciendo y contando parte de su historia, ¿no? Yo creo, digo, estas son especulaciones, porque como les digo, está en chino y lamentablemente no sé chino. Pero yo creo que Dimash siempre nos ha demostrado algo, que es un gran ser humano y siempre es muy agradecido. Y yo creo que haber estado agradeciendo a las fans y a los fans de allá de China, a los Deers, por todo el apoyo, por siempre preocuparse por él. Y yo imagino que le regaló un poquito de su historia de vida con las imágenes y con algunas palabras. Yo imagino que les dijo el camino que le ha tomado llegar hasta ese momento en donde está. No sé, es un video muy sentido, me gustó mucho ver esos fragmentos y parece que no ha pasado muchísimo tiempo, pero creo que se nos quedó bien grabada en la memoria a todos los Deers reconocer esas vestimentas icónicas para cada presentación de Singer. Sacó la de The Show Must Go On, Ópera 2, el emblemático traje verde de SOS, su vestuario de All By Myself, de Unforgettable Day, de Daybreak. Y es muy bonito recordar eso y que más, y además que Dimash te esté dando unas palabras, pueden ser de agradecimiento, puede ser que te esté contando algo en especial, pero me gustó mucho. Y vamos a ver, creo que ya va a salir otra vez, y vamos a ver con qué canción continúa. Si es la de The Show Must Go On, la vamos a saltar, porque como les digo, ya tenemos esa reacción y vamos a pasar a la siguiente. Dejen ver qué canción es. Efectivamente, The Show Must Go On. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y vámonos con la canción que continúa. Bueno, aquí está terminando la presentación de The Show Must Go On. Vamos a ver con qué tema continúa. Ok. Lo envuelve el espíritu de MJ con este tema.
Fíjense que algo que he notado, Dimash, a pesar de que tiene mucho la influencia de Michael Jackson, siempre he notado que en los ritmos, musicalmente hablando, ya en cuestión de los instrumentos, sobre todo el bajo y la guitarra, en sus canciones rítmicas siempre hacen una especie como que de musicalización, armonización muy funky. Eso es lo que le da tanta vitalidad, tanta energía a esos temas. Ahorita estaba viendo a sus dos guitarristas y a su bajista en el flujo de este tema de la canción. Y hasta sus movimientos de los guitarristas, uno está haciendo un arpegio y el otro está haciendo un palm muting. Es una técnica que cuando estás tocando la guitarra tapas las cuerdas con la parte de atrás de la mano para que se opaque el sonido, para que se oiga seco, para que no se oiga muy estridente, sino que sea un sonido más apagado. Y estaba haciendo palm muting con un rasgueo muy de música disco, muy funky, como siempre les digo, muy Earth, Wind and Fire, muy Bee Gees, muy Gloria Gaynor, de esos estilos. El bajo también un acompañamiento, un soporte muy funky, muy disco, y eso es lo que le da ese ritmo, esa variedad, esa sabrosura, como diríamos latinos, ese flow a la canción. Pongan mucha atención y si no estuviera cantando Dimash y escucha la pura música, dices esto es música disco. Y la mayoría de sus temas rítmicos, como por ejemplo este de Corquemín y varios que tienen mucho esa influencia. A Dimash lo reencarna el espíritu de Michael Jackson para emitir toda esa vibra, y sus músicos como que se vuelven músicos de los 70s. Se oye muy sabroso. Ahí está el bajista, se ve cómo está digitando y sí está muy música disco. Ahí Dimash está feliz porque la gente está cantando su tema. Ese solo de guitarra. Ahí hasta la batería está muy música disco. Sí, se oye como música disco esa parte de la batería. Wow, wow. Ahí les pregunto que cómo están a los días. Ahí les está diciendo que una vez más.
La imagen de Dimash de atrás parece un muñequito de esos Funkos. Wow, los gritos son impresionantes. No es melisma. Wow. Un gran espectáculo esta canción, tanto musical como visualmente. Wow, pues aquí termina esta reacción de Korkemim, donde ya vimos pequeños pasajes del final de Daybreak y el final, bueno, el principio de Show Must Go On. Como les digo, esos temas no íbamos a reaccionar nuevamente porque ya los tenemos aquí en el canal y aparte los reaccionamos hace muy poquito, hace una semana. Ahí pueden ir a verlos a la lista de reproducción de Dimash con más de 600 reacciones a nuestro príncipe kazajo. Pues bueno, como les dije, pongan mucha atención a los temas rítmicos de Dimash y siempre van a notar una influencia muy grande vocalmente y energéticamente de Michael Jackson y en sus músicos, una influencia muy muy grande, sobre todo en lo que es el bajo y la guitarra de la música funky y de la música disco. Eso es lo que a mí me hace sentir, lo que a mí me transmite en mi punto de desde mi punto de vista de músico. Como saben, yo no soy maestro de canto ni nada, yo soy músico, soy guitarrista y bajista. Y pues bueno, hay algún que otro instrumento, pero muy básico, ¿no? Pero mis fuertes son sobre todo la guitarra y el bajo. Es bueno. Si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube nos avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad del Ático en Patreon, es totalmente gratis. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy el Ático, los quiero mucho, los veo más al rato en el ciberespacio. Bye.